Son las 7:33. Saludamos a la doctora Angélica Abad, politóloga, catedrática universitaria. Doctora Abad, hay muchísimo que decir y analizar sobre el día de ayer, pero vamos a empezar sobre algo que fue motivo de protestas, quejas, que se satanizó en elecciones anteriores, las encuestas, los exit polls, las encuestas a boca de urna. Hubo aciertos el día de ayer. Todas las encuestas que realizaron Exit Poll acertaron. En cuanto al ganador de las elecciones, algunas lo hicieron con mucha precisión. El gobierno nacional, habíamos señalado, siguió el pulso de esta elección a través de una de ellas, Unday Zúñiga, y estuvo con mucha precisión en las cifras. Al cierre, Unday Zúñiga dio su corte final con 52,4% para Noboa, 47,6% para Luisa González. Y el resultado del día de ayer es 52,01 para Noboa, 47,99 para González. Las otras encuestadoras no estuvieron muy lejos de esta cifra, pero dieron cifras con un rango un tanto más amplio de que los resultados reales. Quisiéramos iniciar con esto y también con el conteo rápido que permitió el día de ayer, antes de las 8 de la noche, al CNE, declarar a Daniel Noboa como ganador de estas elecciones. Bienvenida. Estamos sin su micrófono. Nada, les daba los buenos días también a todos. Digamos, me sorprendió a mí que haya tanta unidad en los exit poll, porque lo que habíamos visto en otras ocasiones era, digamos, exit poll no siempre inscritos y no siempre habilitados, ¿no? De estos que se hacen sin el permiso del CNE, que podían dar cifras diferentes. Eso hemos visto en otras ocasiones. Y ahora todos los exit poll, como usted bien ha señalado, dieron por anticipado y ya calcularon bastante bien el triunfo de Noboa, que además, digamos, iba en la línea también de algunas de las principales encuestas de, digamos, o sondeos de opinión de voto que se habían publicado justo antes del cierre, ¿no? Previo al silencio electoral. Lo que digamos, eso puede tener varias interpretaciones. La una es que se han buscado las vías para poder mejorar la precisión y el cálculo de la muestra que nos permite dar esos resultados más acertados, que reflejan verdaderamente la voluntad de la población. Y la otra también, la honradez, digamos, o la honestidad de la ciudadanía al admitir por quién se votó, porque se decía o se hablaba mucho del voto vergonzante o del voto oculto y tal. En ese sentido, me parece, digamos, es técnicamente correcto lo que sea que haya ocurrido dentro del tema de los sondeos de opinión, nada más. Y en cuanto al conteo rápido, que efectivamente antes de las 8 de la noche permitió ya a Diana Tamain declarar ganadora a Noboa. Me gustaría que ese conteo rápido también se pueda hacer con las legislativas cuando hay, ¿no? Es más fácil el conteo cuando tenemos a dos candidatos y siempre ha pasado así. En la segunda vuelta los resultados siempre salen antes porque de alguna manera la complejidad de los conteos es menor. Pero nos da un respiro, si acaso. Yo sí escuché por ahí de un lado y del otro supuestas alusiones al fraude, pero me parece a mí que la página del CNE en la transmisión de los resultados funcionó bastante bien. Yo lo estuve siguiendo desde las 5 de la tarde, no se me colgó, no nada, y eso da, digamos, de alguna manera da certezas respecto del resultado, y es tanto así que de hecho la candidatura de la Revolución Ciudadana y los líderes de oposición y los antiguos candidatos a la presidencia en la primera vuelta felicitaron sin mayor tensión al candidato ganador, ¿no? A Daniel Noboa. Doctora Abad, muy buenos días. Bueno, hemos hecho ya algunos análisis de lo que fue la campaña electoral. Hoy tenemos ya un presidente elegido, acompañado de su vicepresidenta, la que escuchábamos hace brevísimos instantes acá, la cuencana Verónica Abad. ¿Qué le espera al país con Daniel Noboa y qué le espera a Daniel Noboa al asumir una gestión de tan poco tiempo como es 1 año y medio, sin una mayoría además
en la Asamblea Nacional. Acabamos de revisar algunos tweets, sobre todo de gente de la Revolución Ciudadana, quien está ahora hablando de unidad y de apoyar lo que le haga bien al país. ¿Qué podemos esperar en esta coyuntura política? Bueno, yo creo que podemos hablar dos cosas. ¿Qué esperamos del legislativo, que tiene esa primera minoría que es de la Revolución Ciudadana, y qué podemos esperar de una presidencia de 18 meses de un gobierno que no tiene representación en el legislativo? El actual, digamos, el presidente electo ha hecho una serie de promesas, entre las cuales una de ellas es el tema de la consulta popular en los primeros 100 días. Parece que tenemos los 100 días ahí como la gran meta, ¿no? Si no hacemos nada dentro de 100 días o algo así, como que nos marque, no hemos hecho nada en la presidencia. Pero es bastante difícil de lograr y hay que ver, digamos, vamos a ver realmente si es que su juventud, su fuerza, su ímpetu, todo aquello que dice él representar, se convierte en un caudal político que le permite viabilizar su agenda. Luego es una agenda bastante complicada porque ya, digamos, si es que él como ex legislador pudo presenciar y ser testigo, gobernar sin un legislativo favorable o con un legislativo de oposición es bastante complicado, y en cuyo caso cómo va a sortear esos obstáculos es donde vamos a ver ahí su real capacidad de hacer política, ¿no? Ahí está. De hecho, usted, digamos, y de paso usted mencionó a Verónica Abad. Yo le escuché las declaraciones de ayer. Si es que logra mantenerse por esa línea, que un discurso bastante más moderado del que hemos estado viendo en redes sociales y en medios en los últimos tiempos, a lo mejor puede apoyar al presidente y realmente, digamos, sumar a la gestión del Ejecutivo, ¿no? Pero si es que al Ejecutivo le toca aislarle, ahí puede también, digamos, puede ser un objeto, un talón de Aquiles para el Ejecutivo. Habría que ver. Y luego del lado de la Asamblea, a ver realmente si es que la Revolución Ciudadana y también el resto de la Asamblea ha aprendido de sus errores, que es una cosa que venimos ya reclamando la ciudadanía desde hace bastantes años ya, el hecho de que no vemos en la Asamblea a nuestros representantes haciendo su trabajo, sino haciendo un trabajo literalmente de oposición y de crear muros para que no se solucionen los problemas de la ciudadanía. En realidad, en ellos está la gran responsabilidad de viabilizar la legislación que permita al Ecuador mejorar, ¿no? Veamos si es que realmente se dedican a trabajar en ese sentido o si, por el contrario, vemos lo que hemos estado viendo ya desde hace varios periodos, y es una asamblea que se opone por oponerse y que no propone nada, ¿no? Porque una cosa es oponerse, pero también proponer, y en realidad es una asamblea bastante pasiva, en donde dentro de su propio funcionamiento las leyes casi nunca llegan al pleno, ni pasan los debates, ni se quedan en comisiones. Entonces ahí hay que ver realmente cómo trabajan los legisladores. El día de ayer, en sus primeras declaraciones, ha dicho Daniel Noboa que espera devolver la sonrisa al pueblo y que va a trabajar a partir del día de hoy. Se refería por un país que ha sido golpeado por la corrupción, la violencia y el odio. Pero la tarea que tiene Noboa es monumental. Además de este tema de la violencia, está la crisis de empleo, el bajo crecimiento económico del país. Los vaticinios son muy malos para este y el próximo año. Está la pobreza de la población, la inversión extranjera directa que no alcanzó ni de lejos las proyecciones que había dado el gobierno de Lasso, la deuda pública que ha superado ya los 80.000 millones de dólares, crisis en el sector eléctrico, posibles cortes de energía, etcétera, etcétera. Una tarea monumental. Incluye allí la necesidad de mejorar la producción petrolera, que también fue otro compromiso de Lasso, que no lo logró. Comercio exterior en crisis. ¿Cómo asumir tanta cosa en tan poco tiempo? Y además asentar bases para lo que se ha dicho también sería un objetivo de Noboa, ser reelegido en el 2025. Bueno, la reelección yo creo que era un objetivo de todos los candidatos que se presentaron ahora, ¿no? Porque las agendas y las propuestas de gobierno, como usted bien ha planteado, son imposibles de cumplir en su totalidad normalmente, menos todavía en un tiempo tan corto. Y luego los retos que tiene por delante, digamos, las demandas inmediatas de la ciudadanía son muchísimas.
Tenemos que ver, ¿no? Noboa menciona que hoy día o mañana, me parece, tiene esta reunión con el gobierno de Lazo para iniciar el proceso de transición. Veamos eso, cómo se da y quiénes, para saber por dónde va a ir su política pública, primero tenemos que resolver una gran incógnita y es a ver quién va a ser su equipo de gobierno, quién va a ser su gabinete. Y según eso, nosotros podríamos delinear cuáles van a ser las verdaderas prioridades del gobierno más allá de lo que se ha ofertado en campaña. De momento hay cosas inmediatas, el tema del empleo y la seguridad de la ciudadanía son dos de las más apremiantes, pero le siguen una larga fila detrás, ¿no? Y de eso va a depender el manejo y qué timón da y quién configura ese gabinete, porque el presidente o la presidenta no gobiernan solos, gobiernan en equipo. Pero además, Angélica, deberíamos creer que en este corto tiempo que va a tener para gobernar Daniel Noboa va frente a muchas necesidades que tenemos los ecuatorianos, las ecuatorianas. Sin embargo, podríamos creer que va a cuidarse muchísimo de no meter la pata y quizás contentar un poquito a ciertos sectores pensando en el 2025. Es que ese no meter la pata depende mucho de su posición política, porque es no meter la pata para quién. Sí. Y depende mucho de qué es lo que entendamos por las necesidades urgentes de la ciudadanía. Entonces, ahí tenemos que ver, insisto, él ha dicho que es de centro izquierda, claro que todo su pasado y su entorno parecen indicar lo contrario. Ha dicho también o hizo una campaña con énfasis sí en la seguridad, pero más en el tema de la generación de empleo y digamos y de bienestar para las familias más humildes del Ecuador. Depende, insisto, para ver realmente qué es lo que va a hacer, quién va a ser su equipo de gobierno. Yo creo que esa es la gran incógnita que tenemos ahora alrededor de Daniel Noboa, ¿no? Es saber con quién va a gobernar y eso cómo le facilita o le obstaculiza su relación con el legislativo. Y esperaría yo que en los próximos, una semana o quizás menos, ya nos cuente realmente quién le va a acompañar y qué es lo que van a hacer para nosotros poder tener esa opinión de por dónde va a ir. Hay algunos nombres que se han dado a conocer ya. Entre ellos está el de Iván Carmignani. Él es una persona que ha trabajado por muchísimos años en el Grupo Noboa, un conocido publicista, director de marketing y quien fue en esta campaña el principal asesor de Daniel Noboa. De él dijo Noboa hace algunas semanas que sería su secretario de comunicación. Está también Iván Wong, quien se ocuparía del Ministerio de Agricultura. Él está relacionado con el grupo Wong de Banano, grupo bananero. Está Sonsoles García del Ministerio de Producción. Ella también es otra empresaria, socia fundadora de Comerx S, preside la Comisión de Políticas de Comercio Exterior, Aduanas e Inversiones del ICC de Ecuador, miembro fundadora de un think tank, Global American, coordinadora de Comercio Exterior. Está Gabriela Sommerfeld, ella fue ejecutiva de Aerogal, compañía aérea que funcionó en Ecuador, luego estuvo con Avianca nuevamente. Es una persona que se dice también que trabajará por el medio ambiente y en el importantísimo Ministerio de Economía en la crisis que vive el país. Mencionó esto recientemente a Gino Cornejo, fue hasta hace poco decano de la Facultad de Ciencias Económicas Ecotec de la ciudad de Guayaquil. Todos ellos con una característica de ser empresarios, muchos de ellos con amplia experiencia. Estos son los primeros nombres de quienes acompañarán a Noboa. Sí, pero le falta el comodín político, que es el más importante, y es el ministro del Interior. Nos falta la base del gobierno, y yo no he oído a quién va a poner. ¿Usted a lo mejor sí que ha escuchado alguno? No, es lo que hemos conocido hasta el momento, porque hemos estado, de hecho, interesados también en este tema, que es fundamental. Sí. Y lo que usted dice, los nombres que se han mencionado primero son, algunos sí son ministerios claves como el de Agricultura y el de Economía, los otros son ministerios más pequeños y normalmente con menos poder dentro del gabinete.
pero tienen esa característica que son personas que se han desarrollado en el sector privado. Y ahí es en donde yo creo que puede empezar a cojear, ¿no es cierto? Porque no se puede de ninguna de las maneras pretender gestionar lo público como se gestiona lo privado, porque son dos ámbitos totalmente distintos, con intereses totalmente distintos y de tamaños totalmente diferentes. Entonces, si yo, digamos, a mí me hace falta el comodín, esa pieza clave que sería el ministro del Interior y también el secretario o de la Secretaría de la Política, no sé si es que, digamos, y cómo va a configurar el gabinete, porque esa es otra cosa que yo todavía no la tengo clara. Le he revisado el plan de gobierno, pero no me queda muy claro en realidad si va a mantener los ministerios, qué es lo que va a eliminar, qué no. Recordemos que el presidente o la presidenta de la República tiene la potestad de configurar el gabinete de acuerdo con lo que se considere necesario. De la misma manera que puede designar más o menos responsabilidades a esos ministros junto con la presidencia de la República. Entonces nos faltan todavía esas piecitas importantes para ver al final cómo se configura justamente las grandes líneas del gobierno. Lo que hemos mencionado sí va de acuerdo con el tema de la promoción del empleo, del emprendimiento, de un discurso un poco más fresco, centrado más en la eficacia y en la efectividad del trabajo más que en la parte política, pero no podemos olvidarnos de que al final el ejercicio del legislativo del ejecutivo es eso, es la gestión del conflicto social, ¿no? Y además deberíamos creer que deberá abrirse espacio también, negociar dentro de la Asamblea Nacional. No tiene Daniel Noboa una mayoría dentro del Parlamento. En este año y medio será también importante la participación o el apoyo o el trabajo coordinado con la Asamblea Nacional. Es muy importante si es que uno quiere viabilizar y sacar rápido la política pública, es decir, tantas cosas que se están cuajando en la mesa o que se han prometido o que se buscan realizar. Si es que uno, digamos, si es que uno quiere gobernar con facilidad, necesita la bandera blanca y el paso libre por la Asamblea. ¿Con quién va a negociar? Quizás en ese sentido este discurso de Noboa, que ayer lo recalcó también en sus primeras declaraciones de que él va a ser un gobierno, digamos, alejado del modus operandi normal de la política, ¿no? De los dimes y diretes, de los ataques y de la confrontación, le puede ayudar, porque durante campaña se alejó justamente, yo creo que hizo bien en ese sentido el manejo comunicacional de posicionarse en este continuum anticorreísmo-correísmo, aunque en la segunda vuelta un poco tuvo que en algunos momentos, pero de todas maneras lo intentó, no posicionarse en esa dicotomía. Entonces podría eventualmente también trabajar con la bancada de la Revolución Ciudadana. Justamente estas grandes inquietudes que existen sobre el futuro gobierno de Noboa nos llevan atrás a la campaña electoral. Una campaña en la que también se ha debatido y discutido mucho entre los analistas y se coincide en que en la campaña propiamente dicha se debatieron muy pocas cosas a fondo. El debate presidencial fue un ejemplo, allí se rozó solamente de manera superficial algunas cosas. No conocemos personalmente una sola entrevista a fondo en la que Noboa haya defendido o debatido su plan de trabajo. Vimos reportes de varios importantes diarios y medios de comunicación internacionales que pidieron entrevistas a fondo con Noboa. No se procedió con eso durante la campaña. Y en la contraparte tenemos muchas y onerosas promesas que en forma suelta en uno y en otro sitio ha ido dando Noboa. Las menciono rapidísimo, las principales. Una de ellas fue implementar cárceles Barcaza con capacidad de entre 300 y 400 personas, reos, para aislarlos del territorio ecuatoriano. Un plan Fénix de seguridad que la vicepresidenta dice lo tiene listo, pero del cual no se conocen mayores detalles. Se comprometió también a reducir del 12% al 5% el IVA que pagan los materiales de construcción, un plan nacional de contratación de medicamentos e insumos médicos en el cual tendría ayuda de su señora madre, el plan de vivienda Casa Linda para financiar viviendas con créditos blandos a 25 años, entrega de un bono de $60 adicional a los bonos que ya podrían estarse recibiendo para las madres embarazadas, implementación de un sistema nacional de guarderías que daría garantías desde el útero
hasta los 2 años a los recién nacidos, dando la posibilidad a las madres para que trabajen. Solamente este programa es un programa extremadamente oneroso. Implementar los CDC, Centros de Desarrollo de Carrera, para preparar a los estudiantes en temas de negocios y finanzas. Hubo promesas para los agricultores, eliminar la tabla de consumo de droga. Fue parte de lo que fue ofreciendo en una y otra circunstancia Noboa. Varias de estas ofertas significan mucho dinero. Y no solamente significan mucho dinero, sino que las más importantes significan aprobación del legislativo. Dinero que sabemos que no tenemos, dinero que han dicho además y no se sabe bien cómo, ni cómo van a legitimar esa decisión. Tanto Luisa como Noboa dijeron en último caso, o sí vamos a utilizar un poquito de las reservas internacionales del Banco Central, cosa de la cual ya tenemos experiencia y ya tenemos sobreaviso que no necesariamente es lo más pertinente, ¿no es cierto? Y sobre todo cosas que quien conoce el sector público ecuatoriano sabe que quizás en 18 meses son bien difíciles de lograr, porque implica poner en máquina, digamos, en funcionamiento una serie de cosas, desde concursos, digamos, partidas, elaboración de perfiles, llamamiento a concursos, impugnaciones, después presupuestos, ¿no? Entonces, es toda una cosa que solamente pensando, por ejemplo, en el tema de la vivienda, ya uno se prolonga los 18 meses, ya vamos a los 2 años y todavía recién empezaremos a adjudicar las cosas, ¿no? Entonces, le veo bien complicado y yo lo único que espero realmente es que la situación del país en estos 18 meses mejore en la parte económica un poco o se mantenga, pero que ya no siga empeorando y que realmente sea capaz de controlar el tema de las cárceles. Yo solamente pienso en cómo hacemos para comprar barcazas, ¿no? Y de nuevo ya se me acaba el periodo de gobierno. Pero si es que lo logra hacer y bueno, no sé, no me parece necesariamente que sea una solución, sino, digamos, un parche. Pero creo que eso sería lo más importante, empezar a controlar las situaciones de violencia, que sí que es verdad, que están concentradas y que normalmente tienen relación directa con las mafias y no sé qué, pero nos pone a toda la ciudadanía en una situación de precariedad y de inseguridad y de desconfianza que impide otro tipo de labores. Si es que se logra controlar eso y si es que se logra mantener o mejorar los índices de crecimiento económico y de empleo, yo creo que ya habrá hecho bastante. Sin necesariamente cumplir con ni una 10ª parte de ese programa de gobierno, porque me parece que es demasiado ambicioso para 18 meses y que más bien está claramente planteado para una reelección. Eso es lo que pienso, que hacia allá van y hacia allá iban todos, ¿no? Una última pregunta quisiera hacerle, Angélica. El día de ayer el ex presidente de Ecuador, Lenín Moreno, felicitó a Noboa y señaló: el correísmo no volverá al poder nunca más, tema que se debate candentemente en las redes sociales. Varios analistas dicen que eso no es así, que el correísmo sigue y seguirá siendo por el momento la corriente política más fuerte del país. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que el correísmo tiene todo el potencial de seguir siendo la corriente política más fuerte del país si es que empieza a institucionalizarse. Porque, digamos, si es que Correa, y que creo que no entiende porque le escuché le leí justamente en un tuit hacer unas declaraciones de lo más terribles, si es que Correa suelta el lazo, ¿no? Suelta la cuerda y permite a los líderes fuertes realmente de la Revolución Ciudadana institucionalizarse como partido y en lugar de empezar él a designar a dedo a quien él considera deben ser los candidatos y dejar que el partido madure su programa y madure y construya sus bases y sus liderazgos sin intentar él tener ese control de todo y además a lo lejos, entonces sí. Caso contrario, lo que tendremos, y que es lo que hemos venido haciendo, hemos venido viendo, ¿no? Es unas candidaturas y unos liderazgos locales fuertes, muy buenos, además con buenos perfiles, que después de alguna manera no se trasladan a la política nacional, porque en la política nacional tenemos este control férreo desde Bélgica,
que después termina o deviene en la elección de líderes que ni siquiera son capaces, fíjese usted, normalmente es la presidencia de la República quien arrastra el voto en el legislativo. Y en el caso de Arauz y de González, en las dos últimas presidenciales no hemos visto eso, hemos visto que caminan de manera independiente la Revolución Ciudadana a nivel local y los liderazgos nacionales, aun cuando uno sí conoce y es capaz de identificar liderazgos muy buenos. Y sí, digamos, coincido con algunos de mis colegas que les he leído en redes, decir que justamente el problema del correísmo es no haber sabido construir liderazgos fuertes a nivel nacional por estar descansando y dependiendo totalmente de la voluntad de Rafael Correa, ¿no? Que sí que es un líder icónico, pero que ya no está y no le está dejando, en este momento se convierte en una piedra en el zapato para el correísmo, para la Revolución Ciudadana. Si es que logran sobrepasar ese obstáculo y si es que logran realmente institucionalizarse, convertirse en un partido en todo el sentido de la palabra, tiene muchísimo potencial la Revolución Ciudadana todavía. Dentro de este análisis, ¿cómo interpretar estas paradojas que se dan en algunas provincias en las que ganó el correísmo en las recientes elecciones seccionales y que le dieron la espalda? Pues allí ha triunfado Novoa, entre ellas está Azuay, en provincia en la cual ganó la prefectura, está la provincia del Cañar, está Pichincha fundamentalmente. Sí, es interesante y viene, digamos, va en la línea con el comentario que le acabo de decir, pero también hay que matizar esas ganancias. Es decir, en Azuay, en Pichincha, no tenemos mayorías absolutas de la Revolución Ciudadana. Ganamos por diversos grados de, digamos, de margen de victoria, pero no son avasallantes, no son victorias abrumadoras. Lo cual también indica esa necesidad de estructurar mejor un programa político más en conjunto, pero también digamos, tenemos que ver las lógicas internas de las competencias subnacionales y también apunta justamente a eso, ¿no? Que no necesariamente los ecuatorianos endosamos el voto al partido a nivel local con el voto a partido a nivel nacional, y de esos ejemplos tenemos muchos y van apuntando justamente esa falta de unidad y de cohesión al interior de los partidos. Y en este caso creo que uno de los, digamos, un claro responsable de esa falta de cohesión, francamente, es Rafael Correa. Entonces, lo que van a tener que elegir es si son correístas para siempre o si se convierten realmente en una alternativa de izquierda que se llama Revolución Ciudadana, que no depende de si Rafael Correa vivo o muere, ¿no? Bien, le agradecemos por habernos acompañado. A ustedes, gracias, un buen día. Declaraciones de la doctora Angélica Abad, politóloga y académica. Son las 8 horas con un minuto.